He renacido, renacido al día en que adopté a ese hijo ingrato. El viento frío soplaba y el llanto desgarrador de un bebé resonaba en mis oídos. Entonces recordé que ese día, mi querido esposo dejó a su hijo ilegítimo en el camino que siempre tomaba para volver del trabajo. Sabía que no podría soportarlo y una vez que trajera al niño a casa, podría proponer la adopción sin problemas, convirtiéndolo en nuestro hijo legítimo. En su vida anterior, lo había logrado. Pero ahora, me di la vuelta y me fui sin dudarlo cuando supe que el niño había contraído neumonía por haber estado expuesto al viento frío durante demasiado tiempo en invierno, tenía fiebre alta que no bajaba y probablemente quedaría con una discapacidad. Reí hasta que las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo que más me sorprendió fue que mi hijo ingrato de mi vida anterior también había renacido en este bebé, a punto de experimentar la vida que le correspondía. En mi vida anterior, después de adoptar a este niño, lo crié como si fuera mío, cuidándolo con esmero. Le entregué todo mi corazón, incluso renuncié a mi carrera para convertirme en ama de casa y usé toda la herencia que me dejaron mis padres para comprarle una casa en la gran ciudad para su boda. Sin embargo, el resultado fue que morí congelada en una casa destartalada en mi pueblo natal, lamiendo agua sucia del suelo para calmar mi sed antes de morir, y en ese mismo momento, mi buen hijo estaba en la casa que compré cuidando con diligencia a su verdadera madre, el verdadero amor de mi esposo. Ese día cerré los ojos con profundo resentimiento. Hace tanto frío, y tengo tanta sed, ¿quién es ella? Retrocedí un paso y pregunté incrédula, mi hijo se va a casar. El matrimonio inevitablemente implica comprar una casa y un coche, sin mencionar que ya ha decidido establecerse en una gran ciudad. Los precios de las viviendas en las mejores zonas están por las nubes, y mi hijo ha sido consentido desde pequeño. Mi futura nuera también es bastante exigente. Tienen la vista puesta en un piso grande en el centro y no están dispuestos a pedir un préstamo, ya que el pago total asciende a una cifra millonaria. Cuando mi hijo se plantó frente a mí, torpe y obstinado, mirándome con ojos suplicantes, se me enterneció el corazón. Desde pequeño, era la primera vez que me suplicaba así: mamá, ¿cómo voy a mirar a Lily con la frente en alto si pedimos un préstamo para comprar una casa? Además, ¿para qué pedir un préstamo si podemos pagarlo al contado? No es que nuestra familia no tenga suficiente dinero. Soy tu único hijo, ¿cómo puedes soportar que quede en ridículo? Siempre le ha importado mucho el honor, desde que era pequeño. Como era joven, no dije que no fuera dinero de nuestra familia, sino la herencia que me dejaron mis padres. Ellos habían hecho un testamento específico antes de fallecer, dejándome toda la herencia a mí, y no tenía nada que ver con mi marido. Debido a esto, mi marido Jason incluso me ignoró durante un tiempo, creyendo que era por la falta de confianza que mis padres tenían en él. No fue hasta que adoptamos a Justin que nuestra relación empezó a mejorar. Por eso Jason nunca aporta dinero a la casa, se queda con todo su sueldo y nunca me lo cuenta. Incluso si le pregunto sin querer, se enfada mucho. La mayoría de los gastos de la casa también los cubro yo, incluyendo los gastos de Justin, la matrícula y las clases particulares desde pequeño hasta ahora. Nunca me importaron estas cosas porque son la familia que he elegido. Al final, a regañadientes, vendí la vieja casa de estilo western que me dejaron mis padres y mi colección de joyas favorita, y le di el dinero a mi hijo Justin como un regalo, permitiéndole así cumplir su sueño de comprar el apartamento grande que tanto deseaba. Pero después de la compra, surgió el tema de la reforma. Ante la mirada suplicante de mi hijo apreté los dientes y, a pesar de no haber pedido ayuda en casi toda mi vida, me humillé y pedí dinero prestado a familiares y amigos. Pide dinero prestado, llevas años sin trabajar. Aunque te lo preste, ¿podrás devolvérmelo? Al regresar, mi mejor amiga, con quien no había tenido contacto en mucho tiempo, me miró con desdén. Me sonrojé. Jason dijo que me lo devolvería, y Justin se iba a casar, así que ahora tenía tiempo libre. Si las cosas se ponían feas, podía buscar trabajo. Los ojos de mi amiga estaban llenos de duda, pero al final me prestó el dinero. Tartamudeé un agradecimiento y lo tomé para ir a buscar a mi hijo a la nueva casa. Allí me encontré con una mujer extraña, mi futura nuera, Lily, quien siempre había sido algo distante conmigo. Ahora sonreía radiante y charlaba animadamente con ella, llamándola mamá. Mamá ya conocía a mis futuros suegros, y esta mujer no es una de ellos. La sospecha comenzó a crecer en mi interior. La mujer le dio una palmadita cariñosa en la mano a Lily, radiante de alegría.
Bien, 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 tú mi nuera, eres como mi propia hija. Si Justin alguna vez te molesta, sin duda te defenderé. Justin salió de la habitación y dijo con un tono que nunca le había oído. Ya había oído antes, quejándose, «Mamá, ¿quién es realmente tu hijo?». Mientras observaba la escena, de repente me di cuenta de que esa mujer se parecía mucho a Justin, y al instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese día, grité y pregunté como una loca. Mi esposo corrió hacia mí a toda prisa, pero la escondió detrás de él y me miró con disgusto y recelo. Incluso mi hijo, a quien había dedicado todo mi esfuerzo y cariño a criar, se quedó frente a mí, sujetando la mano de esa mujer. En medio del forcejeo, alguien me empujó con fuerza y caí por las escaleras, sangrando por todas partes. Me rompí la cabeza y me fracturé la pierna. Mi buen esposo y mi buen hijo ni siquiera llamaron a una ambulancia, ignorándome mientras me retorcía de dolor en el suelo. Jason fue el primero en coger mi teléfono, como si de repente recordara algo. Lo desbloqueó hábilmente usando la fecha de nacimiento de Justin, luego con alegría, se dirigió a nuestro hijo y dijo, «Sonny consiguió el dinero prestado. Voy a añadir un poco más, y ahora sí podemos renovar la casa como es debido». Justin me miró con recelo, pero, ¿y ella? Delante de esa mujer, ya ni siquiera se atrevía a llamarla mamá. Jason giró la cabeza, me dio una patada en la pierna y, mientras yo gritaba de dolor, sus ojos se iluminaron. Sin dudarlo dijo, de todas formas, pensaba hablar seriamente con Sonny. Tu madre y yo somos los que deberíamos ser pareja de verdad. Nuestra familia debería haberse reunido hace mucho. En cuanto a Sonny, dado su estado actual, podríamos mandarla de vuelta a su pueblo. Al fin y al cabo, ya no puede moverse y allí nadie la conoce. Todo ante mis ojos parecía tan extraño y surrealista, como si estuviera en el infierno. Mi marido, que siempre había sido tan amable y refinado, ahora pronunciaba palabras que me hacían temblar de pies a cabeza. Bajo mi mirada incrédula, Jason solo dudó un instante. La mujer que estaba detrás de él acababa de gritar suavemente y con tristeza. Justin asintió en señal de aprobación a la decisión de Jason. «Papá, tú decides todo», dijo apartando la mirada. Así fue como esta familia me envió de vuelta al pueblo natal de Jason. Cuando Jason y yo nos casamos, visité este lugar una vez, su aislamiento y pobreza me impresionaron profundamente. Como alguien que había sido consentida por mis padres, juré en secreto no volver a acompañar a Jason allí. Pero ahora me encontraba paralizada, incapaz de moverme, abandonada en una casa de madera destartalada que a nadie le importaba. Con cada ráfaga de viento sentía todo mi cuerpo helado. Sin embargo, lo que más me heló la sangre fue la verdad que Lily me reveló con sorna. Resulta que Justin es el hijo ilegítimo de mi esposo y esa mujer. La adopción fue una completa conspiración, diseñada para que tratara a Justin como a mi propio hijo biológico. Además, Justin ya reconocía a su madre biológica desde niño, en su corazón, ella es su verdadera madre. Lloré. Maldije y grité en el suelo como una loca. Jason me miró con asco, Justin frunció el ceño y se alejó. Jamás olvidaré la mirada de aquella mujer, una mirada condescendiente, compasiva, como si mirara a una criatura patética. Me derrumbé por completo. Creí haber muerto congelada en aquella casa destartalada, pero al abrir los ojos, llevaba un abrigo limpio y abrigado, mis piernas y pies eran ágiles, mis dedos estaban limpios y suaves, y los transeúntes me lanzaban miradas de admiración de vez en cuando. Estaba aturdida y tardé mucho en darme cuenta de que había renacido. ¿Qué día era? Emocionada saqué el móvil sin importarme que se me partieran las uñas al abrir la cremallera del bolso, y me concentré en la pantalla. Era 29 de diciembre de 2002. Miré fijamente aquella serie de números, de repente me eché a reír y luego las lágrimas empezaron a caer. Si no fuera por la escasa gente en esta calle, mis risas y llantos seguramente me habrían hecho parecer una loca. Ese día, el 29 de diciembre, recogí a Justin de camino a casa después del trabajo. Había designado ese día como su cumpleaños y me devané los sesos pensando en cómo celebrar sus 24 cumpleaños. De repente el llanto desgarrador de un bebé rompió el silencio. Instintivamente comencé a caminar hacia el sonido, pero a los pocos pasos me detuve bruscamente y miré a mi alrededor. Ah, aquí estoy. Este es el camino donde encontré a Justin, esta es la zona cerca de mi antigua casa de estilo western. Aparte de esto, no hay otras casas alrededor,
solo un terreno baldío. Es un atajo para volver a casa y era mi escondite secreto cuando era niña. Encontré a Justin aquí, y siempre pensé que fue el destino quien nos unió, pero la verdad es que mi querido esposo Jason lo abandonó aquí deliberadamente, solo para que yo, de forma natural, tomara la iniciativa de adoptarlo. Así que todo ha comenzado. El destino ha sido muy generoso conmigo, permitiéndome regresar al punto de inflexión de los acontecimientos. En este momento ni siquiera el llanto de un bebé logra conmoverme. Más bien, pensar que es Justin llorando en el viento frío me llena de una inmensa satisfacción. Hubo un tiempo en que lo amé con todo mi corazón. Cada vez que se enfermaba, me quedaba despierta toda la noche cuidándolo. Cuando iba a la escuela, lo recogía y lo llevaba sin importar el viento o la lluvia. Una vez al recogerlo de la escuela, la temperatura bajó repentinamente. Le di mi abrigo y terminé con fiebre por el frío. Aún así insistí en levantarme para llevarlo y traerlo de la escuela, temiendo que algo pudiera sucederle en el camino. ¡Ja, qué ridículo! Miré a mi alrededor y di una vuelta, pero aparte de un bebé llorando llamado Justin, tirado al borde del camino, no vi a nadie. En efecto, Jason es un hombre tan precavido que durante más de 20 años nunca me dejó descubrir la verdad. ¿Por qué dejaría a alguien cerca, solo para despertar mis sospechas sin razón? Cuán seguro debía estar de mi carácter para idear un plan tan audaz, dejar al niño al borde del camino. En la cuneta, en un día tan frío, sonreí con sorna, ni siquiera miré al bebé en el suelo y me di la vuelta para caminar en otra dirección. Ya que estás tan segura, entonces espera pacientemente. En esta vida, quiero ver cómo Jason puede traer de vuelta legítimamente a su hijo ilegítimo sin mi intervención ni consentimiento. Me estaba probando un vestido precioso en el centro comercial cuando recibí la llamada de Jason. Claro, el precio también era muy elevado. Qué ingenua fui entonces, creyendo las tonterías de Jason sobre ahorrar y trabajar duro por el bien de esta familia. En realidad ni pestañeaba al comprar cigarrillos que costaban cientos, mientras que yo no me atrevía a comprar en ese centro comercial, mi favorito desde la adolescencia. Después de adoptar a Justin, gastaba aún menos en mí misma, rara vez compraba ropa. Incluso una vez al año, y todo el dinero que ahorraba lo usaba para criar a Justin. ¿Y cuál fue el resultado? Todo se lo di a una persona desagradecida. Cada vez que lo pienso, me duele el corazón de odio. El teléfono no paraba de sonar. Lo miré fijamente un buen rato antes de contestar con cara inexpresiva. En cuanto se conectó la llamada, Jason preguntó con voz apenas disimulada: «Sonny, tu jefe dice que te fuiste del trabajo hace un buen rato, ¿por qué no estás todavía en casa?» Al oír el tono inquisitivo en su voz, solté una risa fría y un pensamiento vengativo me invadió. Así que, reprimiendo mi odio lo máximo posible, respondí con un tono suave y preocupado: «Estoy en el hospital. Vuelvo luego. No me esperes a comer, que se me está apagando el móvil». «Ah, me llama el médico. Hablamos cuando vuelva. Adiós». Tras colgar, apagué el teléfono sin dudarlo, imaginando cómo se sentiría Jason en ese momento. Probablemente pensó que ya había encontrado al niño y lo estaba llevando al hospital. En ese preciso instante de repente comprendí a ese hombre mejor que nunca. Creo que es muy probable que Jason no regrese al lugar donde dejó al bebé, no querrá revelar ningún error en este momento. ¿Y si lo denunciara a la policía? ¿Y si la policía estuviera buscando a la persona que abandonó al niño en esa zona? Si él fuera allí, ¿cómo podría explicar su presencia? Pero por otro lado, mientras no le devuelva al niño, no podrá estar tranquilo ni un momento. Al fin y al cabo, es pleno invierno. ¿Cómo se sentiría cuando, esperándome ansiosamente en casa, se diera cuenta de que he regresado sin el niño? Solo pensarlo me llena de una inmensa satisfacción. No salí del centro comercial hasta las 8 de la noche, cargando unas cuantas bolsas de la compra, sin prisa por volver. Primero encontré una clínica cercana para que un médico me vendara bien la uña partida, y luego paré un taxi. Eran casi las 9 cuando regresé a casa, tal como recordaba. Justo al llegar al edificio, vi la figura de Jason. Caminando ansiosamente a lo lejos como si me hubiera visto, se apresuró hacia mí con el rostro lleno de preocupación. Si hubiera sido la de antes, me habría conmovido profundamente la escena, pero ahora, lo primero que noté fue la mirada ansiosa en sus ojos al ver el hueco de mi brazo.
Qué lástima, no traje un niño, sino ropa bonita. Sonny, ¿tú qué es esto? ¿Cómo? Ejem. Quiero decir, ¿no fuiste al hospital? ¿Qué son estas? La luz era tenue y cuando vio las bolsas de la compra, casi se volvió incoherente, exigiendo respuestas sin cesar. Solo entonces me di cuenta de lo terrible que era su actuación. Y sin embargo, la de antes era tan ciega, tan tonta. En cuanto a mí, compré algunas prendas de ropa. ¿No se acerca el año nuevo? Te mostraré luego si me quedan bien. Hablando de eso en mi vida anterior, cuando apenas sobrevivía en esa casa destartalada, solía fantasear con que si alguna vez tenía la oportunidad, no habría dudado en tomar un cuchillo y morir junto a ese padre y su hijo, pero ahora, al ver a Jason, a pesar de la oleada de odio que me invadía, me mantuve sorprendentemente tranquila y serena. Incluso tuve ganas de charlar con él. No fue hasta que llegamos a casa, cuando Jason estaba a punto de perder la paciencia, que le respondí lentamente, el hospital. Ah, sí, me partí una uña sin querer después del trabajo, así que fui al hospital a que me la revisaran. Mira, el médico dijo que lo mejor es mantenerla vendada durante 3 días, de lo contrario podría infectarse. Levanté la mano con gesto compasivo y toqué suavemente la gasa que la envolvía. En realidad, la uña solo estaba un poco agrietada, ni siquiera sangraba. Cuando el médico me la vendó a petición mía, me miró como si fuera una criatura extraña, sin entender por qué algo tan insignificante, que apenas podía considerarse una herida, necesitaba una venda. Pero qué importaba, yo lo quería así. De ahora en adelante hasta el pedacito más pequeño de mi uña. Sería más valioso que nadie. Después de escuchar lo que dije, el rostro de Jason palideció. ¿Cuándo fuiste al hospital? Pregunté con una sonrisa inocente. Estaba caminando cerca del centro comercial WD cuando de repente recibí tu mensaje. Tenía prisa por sacar el teléfono del bolso y se me rompió una uña, así que di la vuelta y fui al hospital. ¿Por qué preguntas? No mentía. Jason me había enviado un mensaje pidiéndome que volviera a casa temprano, quería que trajera a Justin de vuelta lo antes posible sin demoras. Y ahora esa se había convertido en mi excusa perfecta. Qué gracioso, dijo Jason, poniéndose aún más pálido. A solo una calle del centro comercial WD estaba el lugar donde había dejado a Justin. En su mente su plan casi había funcionado, pero había fracasado precisamente por su propia insistencia. Observé cómo su expresión cambiaba de un lado a otro y luego, como si finalmente recordara algo, salió corriendo por la puerta con un pánico evidente. Sonreí al verlo alejarse. Sí, ya que no le traje a su hijo de vuelta. Es muy probable que su hijo haya estado congelándose durante horas en ese sendero casi desierto, soportando el frío viento. Qué lamentable que un bebé sea abandonado por su padre en un camino desolado. Afuera, la nieve ha comenzado a caer. Ahora soy yo quien espera en casa, pero a diferencia del ansioso Jason, mi espera está llena de alegría y anticipación. Creo que esto es solo el comienzo. En mi vida anterior nunca entendí a esas mujeres que dedicaban la mayor parte de su vida a la venganza con tanto empeño. ¿Por qué arrastrarse a ella? ¿Por qué no romper definitivamente y seguir adelante? Ahora, solo puedo reírme de mi antigua insensatez. He renacido y aún tengo una vida maravillosa, una carrera y una gran herencia de mis padres, pero mi odio nunca se desvanecerá. Este odio me convertirá en un demonio. Así que no me divorciaré de Jason, ni haré la llamada ruptura definitiva. Me quedaré aquí, observándolos con esos ojos, guiándolos con esas manos, asegurándome de que cada uno de ellos viviera una vida más dolorosa y miserable que la mía. Después de esa noche, Jason no regresó durante 3 días. Lo llamé preocupada, pero solo respondió con rigidez y vaguedad, diciendo que estaba en el hospital. A lo lejos, oí a una mujer llorando. De repente apreté los puños y sonreí lentamente. ¿Podría ser esa mujer? ¿Cómo era posible que no supiera nada del plan de Jason? Ahora el plan había fracasado, y su hijo incluso había acabado en el hospital por culpa de la crueldad de Jason. Ja, ja, lloren por ello, se lo merecen. ¿Qué tengo que ver yo? Al 4.º día Jason me llamó de repente y me pidió que fuera al hospital. Al oír su voz dubitativa al otro lado de la línea, por consideración, no insistí en detalles y acepté rápidamente.
Al llegar al hospital, Jason me contó que su hermana había encontrado a un niño casi congelado de camino a casa después del trabajo. La policía no había podido localizar a los padres, así que tuvieron que dejar al niño en. Mientras el niño permanecía en el hospital, no paraba de hablar de lo lamentable que era, y una enfermera cercana asintió. Sí, no puedo imaginar la crueldad de los padres al abandonar a un niño en un sendero en pleno invierno. Si lo hubieran traído más tarde, habría sido demasiado tarde para salvarlo. Incluso ahora que el niño está a salvo, tendrá una vida difícil en el futuro. Mira, la garganta del niño está tan hinchada que ni siquiera puede abrirla. Puede que no vuelva a hablar. Y después de tener fiebre durante 3 días, aunque no sufra daño cerebral, su desarrollo probablemente se verá afectado. Basta, dijo Jason, palideciendo como si le hubieran dado en el clavo. Pronto se dio cuenta de que había perdido la compostura y se disculpó con rigidez con la enfermera. Luego se volvió hacia mí y me dijo, Sonny, necesito hablar contigo. Este niño es muy lamentable. Quiero adoptarlo. Ya salió su informe médico anterior y se descubrió que la oligospermia le hacía casi imposible tener hijos en el futuro. Este niño llegó justo en el momento preciso, quizá fue un regalo del cielo para él y para mí, dijo. Me sentí un poco aturdida. De hecho, había dicho estas palabras de otra manera en mi vida anterior. Fue debido a su oligospermia que en mi vida anterior nunca dudé de que Jason y Justin fueran padre e hijo biológicos. Fue debido a su oligospermia que ahora sé que incluso si Justin llegara a tener una discapacidad o un deterioro mental en el futuro, él nunca se daría por vencido con él, porque Justin podría ser su único hijo en esta vida, sin mencionar el hecho de que este niño nació de la persona que más amaba. Curvé mis labios en una leve y amarga sonrisa, y mi corazón se heló. Si lo amaba tanto, ¿por qué tenía que involucrarme a mí, inocente, en esto y destruir mi vida por completo? Sí, cuñada, Katy, la hermana de Jason, que nunca había aparecido en mi vida anterior, ahora venía a persuadirme, yo también necesito un hijo que me cuide en mi vejez y continúe el linaje familiar, ya que a mi hermano le gusta este niño, ¿por qué no quedármelo? La miré a los ojos que parpadeaban mientras hablaba, y de repente comprendí que tal vez era consciente del engaño en nuestra vida pasada. Al recordar el cariño y la cercanía que sentía por Justin en aquella vida, una ola de tristeza y absurdo me invadió. En esa vida pasada, yo fui quien sacó a Katy del campo, la ayudé a ir a la escuela, le presté dinero para la entrada de su casa y la ayudé a establecerse en la ciudad. ¿Y qué recibí a cambio? Una trampa donde me engañaron, haciéndome dar vueltas sin parar. En aquel entonces, yo era como un buey que trabajaba día y noche, dedicando con diligencia todo mi tiempo, dinero y amor, solo para ser completamente exprimido y desechado como basura. ¿De verdad es porque soy demasiado estúpido? Apreté los puños lentamente. No, dije. Sus expresiones mostraban que no esperaban que yo, generalmente tan amable y considerado, me negara tan bruscamente. Fruncí el ceño y fingí disgusto. Aunque quieran adoptar, no pueden. Un niño así. ¿No oíste lo que dijo la enfermera? Este niño podría sufrir daño cerebral por la fiebre. ¿De qué sirve un niño así? Incluso si logras criarlo. No me culpes por ser tan dura, pero... Jason, Katy, sé que son bondadosos. Si tienen que culpar a alguien, culpen a los padres desalmados del niño. Ya hicieron bastante al traerlo al hospital. Al ver la expresión de dolor de Jason, no tuve tiempo de sentirme triunfante cuando un sonido nítido resonó de repente. Una taza de esmalte rodó desde detrás de la cortina cercana. Una mujer con una expresión igualmente desagradable emergió de detrás de la cortina, esbozando una sonrisa forzada mientras se agachaba para recoger la taza del suelo. Era ella, esa mujer, la madre biológica de Justin, el verdadero amor de Jason. En ese momento vestía ropa vieja y mal ajustada, lucía demacrada y completamente desprovista de la compostura y la elegancia que le había visto en mi vida anterior. ¿Quién es ella?, fingí confusión. Katy. Miré la expresión de mi hermano y respondí rápidamente, cuñada, ella. Es mi amiga. Estaba con ella hoy cuando encontramos al niño. Al escuchar esa mentira que me hacía sentir como una tonta, solté una carcajada y girando la cabeza, hablé con un tono de compasión y moderación, pero a la vez firme, en ningún caso adoptaré a un tonto, y un mudo es aún peor. Suspiré.
Si fuera un niño normal, la adopción estaría bien, sin duda lo trataría como a uno mío. Pero este... No. Al oír mis palabras desdeñosas, la mujer bajó la cabeza, con los dedos blancos de tensión, como si no se diera cuenta de nada. Terminé de hablar y me alejé distraídamente sin darle a Jason, que parecía tener algo que decir, la oportunidad de expresarse. Ni siquiera volví a mirar al bebé en la cama. En mi vida pasada, Justin era a quien más quería, le daba lo mejor en comida, ropa y todo lo demás. Era guapo, había ganado premios de piano y caligrafía, era elogiado por los profesores y admirado por sus compañeros. Era el chico más popular del colegio y el príncipe azul de toda la escuela. Pero ahora Justin es mudo y podría desarrollar una discapacidad intelectual, su vida ya no será fácil. Justin, en esta vida, tu tragedia no es culpa mía. Si quieres culpar a alguien, culpa a tus padres biológicos. En aquel momento no tenía ni idea de que, después de que el pequeño bebé en la cama fuera reanimado con éxito, al abrir los ojos, hubo una fugaz mirada de confusión y pánico en ellos. Ese Justin de la vida anterior también había renacido. Tiempo después, bajo mi amenaza de divorcio si no lo dejabas, Jason finalmente renunció a la idea de adoptar al niño, aunque a regañadientes. En su lugar, Katy lo adoptó. Curiosamente, en esta vida, el niño todavía se llama nombre del niño. Justin, que supuestamente había adoptado el apellido de Katy, fingí ignorar la verdad, pero el día del cumpleaños de la hija de Katy, le puse en la muñeca la pulsera de plata que le había prometido. Fiona, pórtate bien, tu hermano es menor que tú, así que déjasela, ¿entendido?, le dije con una sonrisa. La niña gritó de frustración, intentando arrebatársela. ¿Por qué? ¿Por qué? No es mi hermano, es un bastardo. Papá, échalo. No dejes que se lleve mis cosas, Fiona. Katy la apartó rápidamente, regañándola con expresión incómoda. El rostro de Jason se ensombreció. El marido de Katy observaba indiferente, diciendo unas palabras, probablemente por respeto a Jason. Observé la escena con diversión, recordando cómo Fiona había idolatrado a Justin en mi vida anterior. Antes, para ella, Justin era su hermano privilegiado y admirado, pero ahora, para ella, no era más que un bastardo que intentaba robarle sus cosas. Al final, el asunto quedó zanjado. Cuando Jason se ofreció a comprarle otra pulsera a Fiona, al ver su expresión de disgusto, pensé con picardía, aún es pronto. Descubrí que Justin había renacido cuando tenía 4 años. En ese momento, a diferencia de su vida anterior, Katy ya había dejado su trabajo y se había quedado en casa casi 4 años para cuidar de los 2 niños. En su vida anterior, ya había ascendido a un puesto directivo en la empresa, con una dulzura y serenidad que se habían ido consolidando, y podía rechazar firmemente la petición de su marido de tener un segundo hijo, solo para dedicarle todo su amor a Fiona. Ahora, sin embargo, está demacrada e hinchada, con 4 meses de embarazo, y aún así tiene que levantarse temprano para comprar comida, cocinar y atender a su marido, que se comporta como un amo, a su hija cada vez más temperamental y a su frágil y mudo hijo adoptivo. Jason claramente se preocupa mucho por su hijo ilegítimo, pero muestra poca preocupación por su propia hermana. Lo he oído más de una vez escondido en su habitación llamando a Katy, culpándola de no disciplinar bien a su hija, lo que provocó que Fiona acosara frecuentemente a Justin en su casa. ¿Estás tan ocupado? ¿Ya renunciaste a tu trabajo? ¿En qué andas tan ocupado? Te doy $4,000 al mes, no es suficiente para que te compense, dijo Jason con un tono de arrogancia natural. Me pareció bastante irónico. Jason es tan tacaño. Antes, cuando yo estaba cerca, incluso me hacía pagar los útiles escolares de Justin. Ahora que ya no soy yo quien paga la cuenta, con su salario mensual de poco más de 10,000, perder un tercio debe ser realmente doloroso para él. Ya no siente la culpa ni la gratitud de que su hermana mantenga a su hijo. Un investigador privado me contó que Jason está ahorrando para comprarle un regalo de cumpleaños a la anciana madre de su jefe, con la esperanza de conseguir un ascenso este año. Por eso, los 6,000 que solía darle a esa mujer cada mes se han reducido a 4,000, dejándola en una situación muy difícil. Al mismo nivel que Justin, hice los cálculos. Para cuando llegara el cumpleaños, Jason probablemente habría ahorrado entre 40 y 50,000. Para él, eso ya era un presupuesto enorme, pero solo yo sabía que la esposa del jefe de Jason provenía de una familia influyente y un regalo de 40 o 50,000 no era nada para ellos.
En mi vida anterior, tomé la iniciativa de darle 200.000 para que comprara regalos, lo que le subió mucho el ánimo a su jefe. Poco después, Jason ascendió sin problemas a subdirector. Esta vida estaba destinada a ser diferente. Curvé la comisura de los labios y al darme la vuelta, vi a Justin escabulléndose tras la puerta de la cocina. Dejó algo en el suelo y se alejó rápidamente. En ese momento sus ojos eran siniestros y llenos de resentimiento completamente distintos a los de un niño. Katy había sufrido un aborto espontáneo. La razón fue que Fiona resbaló de repente al entrar corriendo en la cocina y chocó con fuerza contra Katy, que estaba ocupada dentro, haciendo que su abdomen golpeara directamente la dura encimera. Gritó y se desplomó al suelo, sangrando lentamente. La sangre se extendió por el suelo. Fiona, conmocionada, recibió una fuerte bofetada de su padre. Katy fue llevada de urgencia al hospital, al igual que todos los demás. Solo yo me ofrecí a quedarme en casa de Katy para cuidar a los dos niños. Primero fui a la puerta de la cocina para echar un vistazo y, efectivamente, encontré una capa de grasa casi imperceptible mezclada con la sangre en el suelo. Era Justin, había untado aceite en el suelo y luego a Fiona. No pude evitar reírme. En su vida anterior, le tenía mucho cariño a Fiona, incluso le había enseñado en secreto a no seguir mi ejemplo de convertirme en ama de casa después de casarme, a ser como un gusano de arroz que no sabe nada. El desdén en sus palabras en ese momento me rompió el corazón. Me levanté con cuidado y caminé hacia la habitación de Justin, sin evitar deliberadamente la mirada de Fiona, y sin cerrar la puerta. Justin se sorprendió un poco al verme, y una mirada de anticipación fluyó inconscientemente a sus ojos. ¿Qué espera? ¿Acaso espera que lo ame y cuide con todo mi corazón y mi alma, como en mi vida anterior? Al instante siguiente me di cuenta de que esa no era la mirada que un niño le daría a un familiar al que apenas conoce. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y estaba casi segura de que Justin también había renacido. Quería reír histéricamente, abrumada por la gracia divina. Me clavé las uñas en la carne mientras luchaba por calmarme y terminar la farsa. Justin, ¿tu madre y Fiona te tratan mal? Si no, porque te vi untando algo en el suelo antes y luego Fiona resbaló. Todavía hay una capa de aceite en el suelo. Dime, ¿hiciste algo? Los ojos de Justin se llenaron de pánico, no podía hablar, agitando las manos desesperadamente. Para explicar lo ridículo que era, en mi vida anterior lo crié con tanto cariño, y terminé con un inútil que ni siquiera podía disimular un simple plan sin dejar fallos. ¿Acaso pensaba que nadie sospecharía de un niño de 4 años? Detrás de la puerta, Fiona, que había estado escuchando a escondidas, no pudo contenerse más. Furiosa entró corriendo y abofeteó a Justin, haciéndolo retroceder tambaleándose. «¡Bastardo! ¡Mocoso inmundo! ¿Cómo te atreves a intentar hacerme daño?», gritó. Casi al instante me creyó, descargando todo su pánico y miedo sobre Justin. La fuerza de Justin no era rival para Fiona, que ya era una niña grande y sus ojos estaban llenos de resentimiento. Creo que sé la fuente de su resentimiento, como sospechaba. Aunque Katy sabía que Justin era su sobrino biológico, su vida seguía siendo difícil. El marido de Katy no soportaba a este chico que no era de su sangre. Con su apoyo y condescendencia, Fiona no solo se quedaba con todas las cosas buenas que Jason le compraba a Justin, sino que además se comportaba de forma cruel. De vez en cuando Fiona le hacía bromas pesadas a Justin. Por ejemplo, decía que le había cambiado el pañal cuando no lo había hecho, dejándolo sentado en su propia suciedad toda la noche, o le mezclaba harina con la leche en polvo, o le dibujaba tortugas en la cara con un rotulador. Como Justin había perdido la voz por completo, Katy no se daba cuenta hasta que su cara se ponía roja y azul, mostrando claramente su malestar. Entonces avisaba a Jason para que lo llevara al hospital, mientras regañaba y pegaba a su propia hija. Lo que no sabía era que por culpa de esto, Fiona llegó a sentir aún más aversión por Justin y lo maltrataba con más dureza. En su vida anterior, cuando había sufrido Justin semejante humillación. Estos 4 años de renacimiento le parecieron una pesadilla, y toda la familia de Katy se convirtió en objeto de su resentimiento. En cuanto tuvo edad suficiente para actuar por sí mismo, aprovechó la oportunidad para vengarse de inmediato. ¡Qué escena tan típica de un mundo despiadado! Observé el aspecto desaliñado de Justin un rato antes de extender la mano, sin mucho convencimiento para detenerlo.
Al ver la mirada agradecida pero a la vez dolida en sus ojos, sentí asco mientras me burlaba por dentro. No te preocupes, esto es solo el principio. El hijo de Katy no pudo salvarse, se decía que era un niño. Fiona en efecto expuso el plan de Justin, pero no tenía pruebas, ya que había pasado demasiado tiempo y era bastante común encontrar manchas de aceite cerca de la cocina. Jason, naturalmente, defendió a su hijo y reprendió duramente a Fiona, llamándola joven pero cruel y acusándola de incriminar a su hermano menor, sin mostrar ningún respeto por el hecho de que fuera su propia sobrina. En medio del torrente de acusaciones, los ojos de Fiona se llenaron gradualmente de locura. Justin fue apuñalado en el ojo por Fiona y lo llevaron al hospital. Cuando me enteré de la noticia, marqué un número. Poco después, recibí un vídeo del otro lado. En las imágenes se veía claramente a Sherry, la madre biológica de Justin, abrazándolo y llorando, para luego ser consolada rápidamente por Jason. Cualquiera que viera esta escena, junto con el parecido de Justin con ellos, no dudaría de que eran familia. Este vídeo estaba a punto de ser entregado, a través de un investigador privado, a otro hombre, el esposo de Sherry, un auténtico vagabundo y exconvicto recién liberado. El investigador me contó que Sherry y Jason provenían del mismo pueblo rural y habían sido el primer amor del otro. Sin embargo, más tarde Jason se encaprichó con el dinero de mi familia y empezó a salir conmigo en la universidad, mientras que Sherry fue vendida por sus padres a su actual esposo. Tras el encarcelamiento de su esposo por agresión, Sherry se mudó a la ciudad y empezó a trabajar para ganarse la vida. Tiempo después, esta despreciable pareja se reencontró por casualidad, reavivaron su romance y tuvieron un hijo, Justin. Después de eso, el investigador privado me mantuvo al tanto de su situación con diligencia. Con mi ayuda secreta, el esposo de Sherry finalmente la encontró. Después de ver el vídeo, el hombre de rostro tosco tomó un cuchillo de inmediato, listo para enfrentarse a Jason. Solo después de que Sherry se arrodillara y le suplicara desesperadamente, bajó el cuchillo, pero luego se dio la vuelta y exigió al menos 500.000 de compensación. 500.000, incluso si Jason vendiera todo lo que posee, no podría reunir esa cantidad. Así que Jason, quien me había ignorado durante años porque me negué a adoptar a Justin, finalmente acudió a mí en busca de ayuda. Por supuesto, su excusa fue que necesitaba darle un regalo a su jefe, por lo que tuvo que pedirme dinero prestado. Si no te sientes tranquilo, te escribiré un pagaré, dijo con la cabeza en alto, pero de reojo me miraba constantemente, con la esperanza de que fuera razonable y renunciara al pagaré. Me reí, y le tiré el vídeo a la cara. Jason, quiero el divorcio. No solo quiero divorciarme de Jason, sino que también quiero recuperar todo el dinero que ha gastado en Justin y Sherry a lo largo de los años. Según la ley, la herencia de mis padres me pertenece exclusivamente a mí, incluyendo la casa en la que vivimos actualmente. Mientras que los salarios de Jason y el mío se consideran bienes gananciales y deben dividirse equitativamente en caso de divorcio. Mi salario es $2.000 menor que el de Jason, así que al final, salgo ganando un poco. Lo consideraré una compensación por el sufrimiento emocional de todos estos años. Ahora mismo, Jason probablemente siente que las desgracias nunca vienen solas y está completamente abrumado. Por un lado está la amenaza del marido de Sherry, un tipo duro que incluso ha estado en prisión. Por otro lado, están los gastos médicos de Justin, que Katy no puede pagar y su marido se niega a cubrir. Así que, naturalmente, la carga recae sobre él. Por un lado, está mi demanda de divorcio. El investigador privado ha reunido innumerables pruebas de la infidelidad de Jason a lo largo de los años, sin mencionar la existencia de Justin, su hijo ilegítimo. Incluso si llegamos a juicio, prácticamente tengo garantizada la mitad, pero no tengo prisa. Tan pronto como presenté la demanda de divorcio de Jason ante el tribunal, me fui al extranjero sin revelar mi paradero a nadie. Hasta un conejo muerde si se siente acorralado. En esta vida, claro, necesito ser más astuta y evitar que Jason recurra a medidas desesperadas, como contratar a un sicario o incluso llegar a un acuerdo con el marido de Sherry para que me mate y así pueda quedarse con mis bienes. Por supuesto, al final, no olvidé instruir al detective privado para que creara problemas y enturbiara las aguas entre ellos. El punto de inflexión se produjo en el banquete de cumpleaños de la anciana madre del jefe de Jason. En ese momento Jason estaba tan preocupado por diversos asuntos que no se percató de ese ingrediente extra que le pedí al detective privado que añadiera.
En la caja de regalo que envió, había fotos en alta definición de la infidelidad de su jefe. Según el informe en directo del detective privado, en el momento en que se abrió la caja, el rostro del jefe de Jason palideció de inmediato, y su esposa lo abofeteó allí mismo en público. El banquete de cumpleaños, que en un principio había sido una celebración, se convirtió en un caos y una farsa total. Jason fue despedido poco después, y se dice que su jefe juró asegurarse de que jamás volviera a encontrar trabajo en el sector. Como si su suerte no pudiera ser peor, Jason fue abordado por el marido de Sherry de camino a casa. Finalmente llevado al límite, discutió con el hombre burlándose de él por no haber conquistado el corazón de Sherry. En un arrebato de ira, el hombre le cortó los genitales a Jason y los pisoteó brutalmente. Harto de las burlas, justo cuando el tribunal estaba a punto de abrir, regresé con elegancia al país con mis guardaespaldas. Junto a la cama del hospital, Jason, que aún no podía levantarse, me suplicó que lo dejara ir por el bien de nuestra relación pasada como marido y mujer. Solté una risita, me incliné hacia él y le susurré: oí que tu hermana se negó a seguir criando a tu hijo ilegítimo. Un niño mudo y ciego, aunque se criara, sería una carga para toda la vida. Jason, no tienes a quien culpar sino a tu propia avaricia y crueldad. ¿Cómo pudiste abandonar a un bebé tan pequeño al borde del camino? ¿Crees que Justin te demandará por abandono cuando crezca? Los ojos de Jason se abrieron de par en par, su rostro enrojeció y luego palideció al comprenderlo todo de repente. Me miró incrédulo, tartamudeando: ¿Tú lo sabías desde el principio? Sí, sonreí, enfureciéndolo aún más, pero yo no hice nada. Fuiste tú quien dejó lisiado a tu único hijo. Tú. Eres tan cruel. La voz de Sherry, llena de resentimiento y debilidad, resonó a mis espaldas. Había escuchado mis palabras y estaba visiblemente afectada. La miré con indiferencia, en ese momento parecía aún más vieja y demacrada que la última vez que la vi, 4 años atrás. Estaba delgada como un esqueleto con moretones en el rostro. ¿Qué? ¿Acaso este plan no fue idea de ustedes dos? Ustedes son los que lastimaron a su propio hijo. ¡Qué lástima!, exclamé. Negué con la cabeza, suspiré y me marché con aire de suficiencia, rodeada de guardaespaldas. 12 años después, habiendo superado con creces todas esas cargas, regresé de unas vacaciones en Francia. Fue el mismo investigador privado de entonces quien me contó las circunstancias que estas personas habían enfrentado a lo largo de los años. Poco después, el esposo de Sherry fue encarcelado nuevamente por agresión. Justin fue devuelto a la custodia de Jason por Katy, así que Jason y Sherry alquilaron una habitación destartalada en un pueblo, ganándose la vida con trabajos ocasionales y usando el dinero que habían ganado con tanto esfuerzo para. Pagaban las clases de lengua de señas, braille y demás de Justin, pero él no les mostraba gratitud. Claro que sabía por qué había terminado así. En su vida anterior, al haberlo tenido todo, podía tener una familia unida con sus padres biológicos sin reservas, pero ahora, habiéndolo perdido todo, culpaba de todos sus problemas a Jason y Sherry. Hoy en día, debido a su temperamento violento y sombrío, Justin casi no se graduó de la escuela de educación especial. Solo gracias a que Jason y Sherry apretaron los dientes, gastaron todo su dinero y movieron hilos, logró obtener su diploma. Pero este diploma no le servía a Justin para entrar en ninguna empresa, grande o pequeña. Incluso al intentar encontrar un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia, lo menospreciaban por ser ciego y mudo. Eso sí, lava los platos, y no se preocupen, los deja impecables. Dentro del restaurante yo estaba sentado en un rincón, observando con admiración cómo Jason y Sherry se encorvaban, recomendando humildemente a Justin al jefe. Justin permaneció detrás de ellos, con los labios apretados. Su cabello sin cortar le cubría los ojos, dándole un aspecto particularmente sombrío. Oye, Fiona, mira a esa persona, sus ojos dan mucho miedo, dijo una voz curiosa y familiar, señalando y comentando. En realidad era Lily, la esposa de Justin de su vida anterior. Junto a ella, Fiona pareció haber visto algo repugnante y comentó con desdén: ¿Qué ¿qué tiene de interesante una persona ciega? Déjame que te cuente. El tiempo pareció retroceder. Esta vez, era Lily la que yacía en un charco de sangre. Justin sacó el cuchillo y lo blandió de nuevo, con la intención de herir a Fiona a su lado. Su expresión era terriblemente frenética.
Esta vez, solo logró apuñalarla en el antebrazo antes de que los demás, finalmente reaccionando, lo sujetaran. Observando su lucha histérica y la expresión inexpresiva, propia de un anciano de 60 años, en el rostro de Jason a su lado, finalmente sentí una sensación de paz en mi corazón. Sin sentir más emociones, supe que una nueva vida, libre de preocupaciones, por fin comenzaba para mí. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, otra historia similar. Sigamos. Tras la inundación, mi colega y yo encontramos a 2 huérfanas en la calle y las llevamos a un orfanato. La mayor era sensata y se portaba bien, así que mi colega la adoptó. La menor era físicamente débil y no pude soportar dejarla, así que la llevé conmigo. La acompañé al hospital para que recibiera tratamiento, la acompañé durante sus estudios y la envié al extranjero para que continuara su formación. Años después, mientras viajábamos por la montaña con una colega, un terremoto sacudió la zona por la tarde y ambas resultamos heridas. En las primeras etapas del terremoto, los recursos médicos eran limitados. A pesar de mi estado crítico, ella prefirió salvar a mi colega, que tenía heridas leves. Primero, lo siento, la madre de Lina lo necesita más. Miré el pequeño rasguño en la pierna de Lina, luego mi propio cuerpo que había perdido mucha sangre. Finalmente, me di cuenta de que nunca fui su primera opción, siempre había querido adoptar a Lina, que estaba en mejores condiciones. Morí a causa de las graves heridas. Tras renacer, regresé al día en que conocí a las hermanas. Doris, tengo mucho frío, mamá, dije. Estaba tumbada en la camilla, pálida por la excesiva pérdida de sangre, con el cuerpo helado. En la mano de Doris había una bolsa de sangre. Al ver mi mirada suplicante, dudó un instante y luego se alejó resueltamente. Lo siento, la madre de Lina la necesita más. Lina y yo tenemos el mismo grupo sanguíneo. Miré el corte no muy grave en la pierna de Lina, que estaba cerca, y luego mi propio cuerpo, que había perdido demasiada sangre. No me quedaban fuerzas. Mi mano, que se aferraba al borde de su ropa, cayó inerte mientras se alejaba rápidamente. Doris esperaba que sintiera un remordimiento al ver las sábanas manchadas de sangre bajo mí, al ver mi rostro pálido y sin vida, pero no, sus pasos eran demasiado apresurados, sin siquiera un instante para detenerse. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentía cada vez más frío y mi conciencia se sumió en un estado de coma. Rápido, rápido. Hay un herido aquí en shock hemorrágico, oí una voz urgente gritando a mi lado. ¿Dónde está la bolsa de sangre? Recuerdo que quedaba una de este tipo de sangre hace un momento, se ha agotado. ¿Cómo es posible? ¿Hay algún otro paciente de urgencias con este tipo de sangre que haya ingresado recientemente? Ingresaron 2 juntos. Las heridas del otro no son particularmente graves, no es serio. ¿Por qué usar la última bolsa de sangre? ¿Quién lo autorizó? Doris. Las voces a mis espaldas se fueron apagando, aunque una voz urgente me animaba mientras vendaba. Mi conciencia seguía nublada. Si pudiera, desearía no haber adoptado nunca a Doris. Tengo tanto frío. No pude evitar estremecerme. Al abrir los ojos de nuevo, 2 niños delgados estaban frente a mí. El cielo seguía descargando una fuerte lluvia. El suelo. El refugio estaba húmedo y fangoso, y por todas partes se veían las marcas de la devastación causada por la inundación. Allí estaban esas 2 huérfanas de la zona del desastre. El personal nos miraba con ojos esperanzados. Compañeros, la magnitud de este desastre es enorme, y la inundación llegó de repente. Hay muchos huérfanos que necesitan la compasión de todos. El cabello de la hermana Summer estaba relativamente bien arreglado, y sus ojos brillaban mientras nos miraba. Tía, si es posible, por favor, llévese a mi hermana. Lleva mucho tiempo enferma. Tras decir esto, empujó a su hermana menor hacia adelante. Doris, pequeña y pálida, se tambaleaba, su frágil cuerpo apenas podía sostener la ropa que llevaba puesta. Lina la rodeó y con un entusiasmo inusual, la acercó mirándola de arriba abajo. Pequeña, ¿quieres venir conmigo? Sabía que la actitud humilde y sensata de mi hermana había conmovido a Lina. Al escuchar sus palabras, mi hermana se sintió profundamente agradecida, pero insistió obstinadamente en promover a su hermana menor. Tía,
mi hermana es muy inteligente, ¿podrías llevarla contigo también? Puedo lavar la ropa, cocinar y cuidarla. No te causaré ninguna molestia. Lina miró a su hermana enfermiza y suspiró. Tía, ya tengo un hijo en casa, así que solo puedo adoptar una niña. Antes de que su hermana pudiera responder, Lina me señaló y dijo, esta tía lleva muchos años casada y aún no tiene hijos, también quiere adoptar. La hermana mayor me miró emocionada. Para sorpresa de todos, solo sonreí y no me acerqué ni a mi hermana ni a la menor. Negué con la cabeza y le dije a Lina, lo siento, he cambiado de opinión. Solo quiero tener un hijo propio. Después de adoptar a Doris la última vez, estaba débil y enfermaba constantemente, tenía que pedir permiso con frecuencia para llevarla al médico, descuidando a mi familia. Estaba atrasado en el trabajo, tanto mi familia como mis compañeros estaban muy descontentos conmigo. Una noche lluviosa, tenía fiebre alta que no bajaba, así que tuve que llevarla al hospital bajo la lluvia. En el camino resbalé y caí, y perdí el bebé que ni siquiera sabía que esperaba. Nunca volví a quedar embarazada después de eso, y la distancia entre mi esposo y yo se hizo cada vez mayor hasta que finalmente nos separamos. No pedí nada más, solo me quedé con Doris, la apoyé incondicionalmente, la acompañé en sus estudios y financié su intercambio estudiantil. Después de regresar a China, se convirtió en jefa de medicina en un hospital de primer nivel en la ciudad. Yo ya me había jubilado, así que acepté la invitación de Lina, y las dos hicimos un viaje a las montañas. Nunca imaginé que el único viaje en muchos años terminaría conmigo descansando para siempre en la zona afectada por el terremoto, todo porque Doris tenía prisa por salvar a su madre, Lina. Esta vez cumpliré su deseo de que Lina la acoja y no la vuelva a separar. Ante las repetidas súplicas de su hermana Summer, Lina finalmente se llevó a la hermana menor, Doris, y dejó atrás a la mayor. Summer, al ser relativamente mayor, era sensata y se portaba bien, pero aún así terminó en el orfanato tras no ser adoptada en esta ronda. Un pequeño favor se agradece, pero uno grande genera resentimiento. No me atreví a adoptarla de nuevo, pero sus ojos brillantes quedaron grabados en mi mente, y a menudo pienso en esas manitas empujando con firmeza a su hermana. Así que le pedí a un colega del mismo sistema que averiguara la situación de la hermana mayor, y cada mes, al cobrar mi sueldo, dono una suma al orfanato. Al principio el director organizó que escribieran cartas a los generosos donantes, tanto para expresar su gratitud como para enseñarles la importancia de ser agradecidos. El primer mes recibí cartas de agradecimiento de 3 niños. Al ver su letra infantil, me conmoví profundamente y les respondí a cada uno. Poco a poco cada vez menos niños escribían cartas, a medida que crecían y desarrollaban sus propios pensamientos. Después del ejemplo de Doris en mi vida anterior, no me sentí decepcionada, incluso imaginé que habían vivido más experiencias. No tenía a quien escribir, o los niños estaban demasiado ocupados con sus estudios como para tener tiempo de escribirme. Solo Summer, sin falta, me escribía cada mes una carta de agradecimiento sincera y bien escrita. Una vez, en respuesta, le pregunté por qué era tan persistente en escribirme cada mes. En su siguiente carta, me contó que su hermana Doris no se había puesto en contacto con ella desde que fue adoptada, pero que estaba preocupada por ella y quería saber cómo estaba. Casualmente yo conocía a la madre adoptiva de Doris, Lena, y de vez en cuando me enteraba de noticias de su hermana. Lo más importante es que estaba muy agradecida de que yo hubiera estado enviando dinero al hogar de acogida cada mes. Siendo joven, lo único que podía hacer era escribirme una carta de agradecimiento, sonreí y no le di importancia. Sigo mi corazón y no necesito la aprobación de los demás. Doy mi amor por pura bondad y conciencia. Quizás la distancia crea belleza. Si no adopto a este niño, no tendrá un vínculo cercano conmigo y no me decepcionaré. 3 meses después de regresar a casa de la zona devastada por el desastre, quedé embarazada inesperadamente. ¿Sería el hijo de una vida anterior que nunca llegó a este mundo? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi esposo se ocupaba de todo, muy considerado, encargándose de las tareas del hogar y llevándome y trayéndome del trabajo. Nuestra relación se ha fortalecido aún más. Los vecinos bromean diciendo que ahora soy el tesoro de la casa. Sin la carga de las tareas domésticas, puedo concentrarme plenamente en el trabajo y obtener mejores resultados. Mientras que otras toman licencias prolongadas durante el embarazo y retrasan sus tareas, yo he logrado completar una tarea tras otra con gran éxito.
Ante tal contraste, la admiración de mi supervisor se ha vuelto aún más evidente. En mi tercer trimestre tenía los pies hinchados. Mi suegra hizo un viaje especial desde su pueblo natal para cuidarme, trayendo consigo bolsas de huevos locales y gallinas y patos que ella misma había criado. Este fue un trato que jamás había recibido en mi vida anterior. En mi vida anterior, por aquel entonces, solía faltar al trabajo para ir al hospital a cuidar de Doris. Tomé bastantes días libres y no tuve tiempo para cuidarme, así que tenía un aspecto desaliñado y descuidado. Cada vez que mi supervisor veía mi solicitud de permiso, fruncía el ceño profundamente, pero considerando que había adoptado a una huérfana de la zona del desastre, no les quedaba más remedio que aprobarla. Después de varias ocasiones, mis compañeros estaban muy descontentos y, como resultado, nunca me consideraron para ningún premio o reconocimiento, porque siempre estaba en el hospital cuidando de Doris y no podía ocuparme de las cosas en casa. Mi marido a menudo no me encontraba en casa y sentía mucho resentimiento en silencio. Poco a poco nos fuimos distanciando. Una vez mi suegra enfermó mientras mi marido estaba de viaje de negocios. Durante el viaje mi esposo me mandó urgentemente a pedirme que volviera a mi pueblo para cuidarla. Casualmente me había tomado unos días libres en el trabajo y no recibí el mensaje. Mi colega corrió a mi casa, pero no había nadie, yo seguía en el hospital cuidando de Doris. Por una desdicha del destino, no fue hasta que mi esposo regresó de su viaje de negocios que descubrió que no había vuelto para cuidar de mi suegra, ni siquiera le había enviado el dinero para los gastos médicos. Debido a la demora en el tratamiento, mi anciana suegra quedó con secuelas permanentes. Este incidente causó un gran daño a todos. Mi suegra ya tenía dificultades para cuidarse a sí misma, y mucho menos para viajar desde el campo para cuidarme. 10 meses de embarazo, un día antes del parto, tras varias horas de doloroso esfuerzo, nuestra hija llegó al mundo con un llanto. Al ver sus rizos, sus mejillas sonrosadas y sus brillantes ojos negros, mi esposo y yo no podíamos dejar de admirarla. Esto es lo que significa estar unidos por la sangre. Mi hija es muy sana y rara vez se enferma, un niño sano siempre es fácil de cuidar. Durante el día, mi suegra me ayuda, y por la noche mi esposo. Tuve una recuperación posparto muy tranquila. Después del parto mi figura se había recuperado casi por completo y mi tez lucía rosada y saludable. Cuando terminaron mis 3 meses de baja por maternidad y regresé al trabajo, mis compañeros bromeaban diciendo que tener un hijo me había hecho parecer aún más joven, como una soltera. Me recompuse y comencé a trabajar con total concentración. Al segundo mes de regresar al trabajo, llegó una sorpresa aún mayor. Gracias a mi excelente desempeño durante el embarazo, fui reconocida en la evaluación de desempeño y tanto mi salario como mi puesto fueron mejorados. Con el certificado del premio en mano, me subí al trabajo. Regresé a casa con la bicicleta que había ganado y una sonrisa radiante. Mi suegra me esperaba en la puerta con la niña en brazos. Era la hora de comer y como si tuviéramos una conexión telepática, la niña extendió sus manitas regordetas, me miró con sus ojitos oscuros y abrió su boquita, balbuceando. Se me derritió el corazón. Aparqué rápidamente, me lavé las manos y la tomé en brazos. Mientras le daba el pecho, recordé la última vez que mi suegra enfermó en mi vida anterior. Parecía ser por una afección preexistente agravada por las altas temperaturas. Saqué mi reciente paga extra y le pedí a mi marido que comprara un ventilador de pie para su habitación. El fin de semana, busqué una excusa para acompañarla a una revisión médica. Aparte de una ligera hipertensión, estaba bien. Pasaron otras 2 semanas, y después de que volviera a pasar el tiempo en que mi suegra enfermó en su vida anterior, por fin suspiré aliviada. Toda la familia estaba bien. La salud y la reunificación son la verdadera base de la felicidad familiar. Debido a mi ascenso, me trasladaron de mi unidad original y hace mucho que no veo a Lina, así que desconozco la situación de Doris. Cuando llegó otra carta de mi hermana Summer, me contó con entusiasmo sobre sus estudios y su vida, y me dijo con alegría que había empezado la secundaria. Me preguntó con cautela por Doris. Junto a la carta venía un precioso gorro de tigre, en cuyas costuras se apreciaban las marcas de varios retoques. Summer me contó que al llegar el frío, le pidió a la directora que le enseñara a hacer gorros de tigre, con la esperanza de que su hermanita creciera sana. Mientras observaba el viento otoñal susurrar fuera de la ventana y las hojas doradas cubrir el suelo,
sonreí al ponerle el gorro de tigre a mi hija, le queda perfecto y se ve absolutamente adorable. En mi siguiente respuesta, le agradecí el gorro de tigre y le dije que tanto al bebé como a mí nos encantaba. La animé a concentrarse en sus estudios, a esforzarse por superarse y a buscar el crecimiento personal, una búsqueda que nunca pasa de moda. Al mismo tiempo, lamentablemente le informé que me habían ascendido y que había dejado mi unidad original, y también le di la información de contacto de Lina. Las cartas de Summer siguen llegando todos los meses, sin falta. Es una niña agradecida y leal. El tiempo vuela, pasado más de un año desde que regresé a la normalidad después de las labores de rescate tras las inundaciones. A veces no puedo evitar pensar en Doris, la niña a la que crié desde bebé. El año pasado por estas fechas, se contagió de hepatitis otra vez, y me quedé con ella en la sala de aislamiento del hospital durante 2 meses enteros. Ahora debería estar al cuidado de mamá Lina, y su estado probablemente haya mejorado. Para no preocupar a mi hermana Summer, no he mencionado en mis cartas el brote de hepatitis que afectó a casi toda la ciudad. Nunca esperé que poco después recibiría otra carta. Un paquete de Summer repleto de chisandra, ajenjo y raíz de regaliz, todas hierbas medicinales chinas útiles para tratar la hepatitis. Era evidente que Lina ya había oído de alguna fuente que en 1988 había habido un brote de hepatitis en la ciudad. Una epidemia de hepatitis azotó la ciudad, colapsando los hospitales y obligando a habilitar camas temporales en diversas organizaciones. La noticia apareció en los principales periódicos. La niña recogió hierbas con esmero, las secó y las envió. Un día fui al hospital con mascarilla a buscar medicamentos para la presión arterial de mi suegra y me encontré por casualidad con Lina. En cuanto nos vimos, me contó sus penas. Resulta que Doris estaba hospitalizada allí. Lina dijo, debería haber adoptado a la hermana mayor. La salud de la pequeña es muy delicada. Ya es bastante malo que se enferme casi a diario, pero esta vez, con toda la ciudad llena de pacientes con hepatitis, tenía que contagiarse también. ¿Era el único de la familia que se había enfermado?, pregunté. Sí, esta enfermedad es contagiosa, y toda la familia me culpa por haber adoptado a este niño, suspiró. La consolé, si le prestamos más atención, se puede curar. Hay otro niño en casa, ¿cómo voy a tener tiempo para cuidarlo bien? Solo vengo a traerle 2 comidas al día. Es realmente desgarrador pensar en una niña de 7 u 8 años con hepatitis, sola en el hospital, pero no siento lástima por ella. La última vez por estas fechas entré voluntariamente en cuarentena y la cuidé día y noche con mucho cariño. Al final, lo que ella seguía añorando era a Lina, que podía ofrecerle mejores condiciones, con solo 2 comidas al día en la entrada de la zona de cuarentena, es justo lo que se merece. De regreso del hospital, después de recoger la medicina, me encontré con un excompañero. ¡Qué día tan animado! Linda, ¿cuánto tiempo sin verte?, me saludó efusivamente. Detuve la bicicleta y charlé con él con el mismo entusiasmo. Me acabo de encontrar con Lina, que iba al hospital a llevarle comida a la niña. «Ah, llevar comida», dijo con un tono significativo. Resulta que la familia de Lina llevaba tiempo descontenta con la adopción de una niña enfermiza. Cuando Doris estaba sana, tenía que ayudar a Lina con las tareas domésticas, como limpiar y lavar la ropa, la familia simplemente hacía la vista gorda. Desde que el brote de hepatitis se extendió por la ciudad, Doris, con su salud delicada, fue la primera en enfermar. La enfermedad era contagiosa, así que la ingresaron rápidamente en el hospital. No son 2 comidas al día, a veces solo traen una para evitar complicaciones, dijo el excompañero. No lo sabía. No sabía qué sentir en ese momento, así que me excusé diciendo que tenía que cuidar al niño. Poco después, cuando me ascendieron de nuevo, mi esposo Bob propuso tomar una excedencia sin sueldo para emprender un negocio. Gonzi, no te centres solo en cómo ganan dinero los demás, tenemos a Linda y al niño en casa. ¿Y si lo perdemos todo?, me dijo mi suegra, muy preocupada. Entendía sus sentimientos, ella había criado a su hijo sola, y no había sido fácil. No quería que corriera riesgos. Además tenía algunas preocupaciones ocultas, me habían ascendido otra vez, y mi suegra temía que si Bob perdía dinero, nuestra familia se desmoronaría. Le tomé la mano y le di unas palmaditas suaves para consolarla. Mamá, todo tiene su lado bueno y su lado malo, no podemos centrarnos solo en lo negativo.
Esta vez apoyo a Bob en su decisión de emprender. Tras decir esto, fui a la habitación contigua, saqué la libreta bancaria familiar y se la di a Bob. Un hombre de verdad debe tener la determinación de aventurarse en el mundo empresarial. El mundo, no tengas miedo, yo me encargo de casa, me dijo Bob, mirándome con los ojos enrojecidos. Cariño, gracias por apoyarme, somos uno. No digas eso, le pregunté. ¿Tienes alguna sugerencia? Preguntó Bob. Mi colega tiene un proyecto con grandes perspectivas. Recordé con atención lo sucedido en una ciudad en 1988, la historia del hombre rico, conocida en todos los hogares y grabada a fuego en mi memoria. No podía revelar que había renacido, así que saqué el periódico Liberation Daily y señalé un artículo: el Banco Central anuncia la apertura de la libre negociación de bonos del Tesoro. Sugerí ir a la bolsa de valores de la ciudad a comprar bonos del Tesoro. Bob y mi suegra dudaban sobre la nueva aventura, pero al ver mi firmeza, finalmente se decidieron y utilizaron la mitad de los ahorros familiares para comprar bonos del Tesoro. Al día siguiente los bonos del Tesoro se vendieron con éxito, generando una ganancia de varios cientos de yuanes. En aquel entonces, unos cientos de yuanes equivalían a varios meses de salario para un trabajador común. Toda la familia, emocionada, fue a un restaurante a celebrar. Poco después les comenté que, debido a la asimetría en el flujo de información, el precio de los bonos del Tesoro en una ciudad era generalmente más alto que en ciudades del interior, especialmente en la ciudad H. Por ejemplo, un bono del Tesoro con un valor nominal de 100 yuanes podía venderse por solo 94 yuanes en la ciudad H, pero alcanzar los 112 yuanes en una ciudad. Tras confirmar esto, Bob comenzó a viajar entre una ciudad y la ciudad H casi todas las semanas. Compraba bonos del Tesoro a precios bajos en la ciudad H y los vendía a precios altos en su ciudad. Gracias a este método sencillo pero eficaz, nuestra familia completó rápidamente la acumulación de capital inicial y obtuvo su primera ganancia. A medida que las ganancias de los bonos del Tesoro disminuyeron, volvimos a centrar nuestra atención en las acciones y, con el paso de los años, aprovechamos el auge del mercado. Con el paso del tiempo, los ingresos de nuestra familia siguieron aumentando. La empresa de Bob destina una parte de sus beneficios cada año a un fondo de donaciones benéficas, y también ha creado un fondo educativo para apoyar el desarrollo de la investigación científica, asumiendo activamente la responsabilidad social corporativa. Para cuando nuestra hija empezó la primaria, nuestra familia ya se había mudado del edificio de apartamentos para empleados a una pequeña casa de estilo occidental. Un fin de semana, mientras la llevaba a KFC a comer, la empleada que amablemente colocó la bandeja en el mostrador me resultó muy familiar. La camarera, con su coleta alta, no dejaba de mirarme mientras servía la comida. Cuando estábamos a punto de irnos, se acercó y me preguntó con cautela: «Disculpe, ¿es usted la tía Linda?» Me sorprendí. «Soy Summer, la hermana de Doris», se presentó con gran aplomo. Recuerdo que esta chica era muy decidida y consiguió entrar en una universidad de la ciudad. Tras verificar la información, le envié dinero para cubrir la matrícula de su primer año. «Tía Linda, gracias por su apoyo durante todos estos años», le dije delante de todos. En el restaurante ella me hizo una profunda reverencia con gran gracia. La gente a nuestro alrededor la oyó y comenzó a aplaudir esporádicamente, y luego cada vez más se unieron. «¡Qué persona tan maravillosa! La niña también es muy trabajadora, y ahora ha sido admitida en una universidad de la ciudad con una nota alta. Realmente no es fácil». Me sonrojé ligeramente mientras señalaba a todos. No hice mucho, solo le tendí una mano a una niña trabajadora que se esfuerza por alcanzar el éxito. Inesperadamente, después de que terminé de hablar, los aplausos se volvieron aún más entusiastas. La niña levantó su carita sonrojada de emoción. «Quiero ser como mi hermana, ir a la universidad y comer KFC». En su cabecita, venir aquí significaba comer KFC. Una ola de risas amistosas recorrió la multitud. La niña inclinó la cabeza aún más, como si recibiera más elogios. «Cariño, fue esta hermana justo frente a ti. Bueno, que te vaya bien en tu nueva vida universitaria, tía Linda. Gracias a tu apoyo mi destino ha cambiado, así que también quiero ayudar a los demás con mis propias manos. Todos los fines de semana, dedico medio día a ser voluntaria en el centro de bienestar. Hermana Summer, eres increíble. Mamá siempre me dice que aprenda de ti.
Una cabecita asomó por encima de mi hombro, su cabecita estaba llena de rizos, igual que la de su papá, que nunca se alisaban. Sonreí y le acaricié suavemente el pelo. De verdad, hermana, estoy muy orgullosa porque siempre he aprendido de tu mamá. Es una persona realmente extraordinaria. ¿Qué significa ser una persona extraordinaria? Significa ser alguien que persiste en hacer algo y nunca cambia su intención original. ¿Y qué significa tener la intención original? Creo que la tía Linda tenía un corazón bondadoso en aquel entonces, quería ayudar a los demás y mejorar sus vidas. Oh, entonces yo también quiero ser una persona maravillosa, dijo mi hija, inclinando la cabeza y asintiendo con la cabeza. Fue adorable y nos hizo reír a carcajadas. Al principio el ambiente era muy agradable, pero de repente la conversación giró en torno a Doris. Hace unos años, la familia de Lena tenía una buena posición económica, y Doris no quería que nadie supiera que era adoptada. También temía que Summer le pidiera dinero, así que nunca respondía a las cartas de su hermana. Este año, al enterarse de que su hermana había sido admitida en la universidad, Doris se llenó de entusiasmo y empezó a escribir casi todas las semanas para contarle sus propias dificultades y cuánto la extrañaba. Si hubiera seguido siendo huérfana en el orfanato, Doris seguiría siendo esa hermana callada y discreta. Aún así, Summer solo le escribía para consolarla y animarla, instándola a estudiar mucho y a devolver la bondad de la familia de Lena, que la había adoptado. Inesperadamente, Doris nunca respondió. El tema de las cartas era que no le habían regalado vestidos nuevos, que su mochila llevaba 2 años usada y que a veces tenía que hacer las tareas de la casa después de clase. Para ser sincera, esas cartas dejaron a Summer profundamente decepcionada. Ya sabes, la hermana mayor era la elegida por Lena para la adopción. A ojos de Summer, el cuidado recibido durante esos 6 o 7 años había sido increíblemente noble, algo por lo que estar agradecida y a lo que merecía la pena devolver el favor. Pero la hermana pequeña parecía un bloque de madera, incapaz de ver los esfuerzos de los demás, solo se fijaba en sus propias carencias. Suspiré en silencio. En mi vida anterior, me costó mi familia, mi matrimonio, mi propio hijo y 20 años de mi juventud darme cuenta de esta verdad: cuando se trata de gente fría e ingrata, no hay necesidad de involucrarse emocionalmente. Nunca esperé que Doris apareciera. Al ver a la chica de pie frente a la puerta, parecía aún más delgada y pálida que antes. Le pregunté con calma: «Niña, ¿a quién buscas?». Su rostro se iluminó de alegría, como en un pasado vida, me tomó la mano, meciéndola suavemente mientras actuaba con ternura. «Mamá, soy Doris, he vuelto». «Me has confundido con otra persona», respondí, aún con frialdad. «No te he confundido, mamá. Lo he recordado todo últimamente». ¿Acaso reencarnaste en el momento en que nos adoptaste? Si no, ¿por qué renunciaste a adoptar niños? Se emocionó y empezó a culparme. En verdad, una madre y una hija que han estado juntas durante más de 20 años, se entienden a la perfección. Ah, entonces, ¿por qué debería adoptarte? La miré a los ojos, su mirada vaciló un instante. Hemos tenido un vínculo de madre e hija durante más de 20 años. ¿Cómo puedes soportar renunciar a mí? ¿Qué quieres decir con renunciar? ¿Acaso no te adoptó con éxito la madre de Lina? Parecía que se le quebraba la voz, abriendo la boca pero sin decir nada. Es diferente. ¿En qué se diferencia? ¿Quieres que pase por todas las dificultades para curar tu enfermedad como en la vida anterior, o quieres que te acompañe en tus estudios, que te apoye para que estudies en el extranjero y que, finalmente, regreses al país para convertirte en jefa? Doctora, como antes. Mamá, mira, sigo siendo una estudiante prometedora, por favor, adóptame como antes, te lo recompensaré en el futuro. Doris no es muy bienvenida en casa de Lina últimamente, es demasiado sensible, quisquillosa y hace berrinches por la menor discrepancia. He oído varias veces que las dos han discutido hasta el punto de cortar lazos. No esperaba que pensara así ahora. Me reí con rabia. ¿Cómo te lo voy a pagar? Cuando llegue el terremoto, envíame la última bolsa de sangre y déjame desangrarme. Al oír esto, el rostro de Doris palideció. Al instante volvió a poner excusas. La situación fue en aquel entonces. ¿Sabías que la madre de Lina tenía otros puntos de sangrado en ese momento? Sonreí y no quise seguir hablando con ella. Deberías irte, hagamos como si no nos conociéramos, dije mientras la acompañaba a la puerta.
Mamá, si no quieres adoptarme, ¿podrías al menos patrocinarme? Doris, qué descaro, no tenemos ninguna relación, lo recalqué una vez más. En esta vida tienes tanto dinero que puedes mantener a mi hermana, ¿por qué no puedes mantenerme a mí? Solo los agradecidos merecen la ayuda de los demás, respondí con calma. En ese momento mi hija llegó del colegio, saltando con su mochilita. Mamá, la bebé ha vuelto del colegio, dijo. Al ver a una extraña en casa con sus ojitos oscuros bien abiertos, la saludé cortésmente. No esperaba que esto provocara a Doris. Ahora tienes tu propia hija, así que no quieres adoptarme, pensé. Viendo su estado de ánimo, mandé a mi hija a la habitación y le indiqué que se fuera. No esperaba que Summer viniera a buscarme ansiosamente al día siguiente. Tía Linda, ¿has visto a Doris?, preguntó con urgencia. Asentí. Doris, por alguna razón, insiste en que en su vida pasada fuiste tú quien la adoptó. Mantuve la calma y seguí esperando a que Summer hablara. Anoche me pidió que nos viéramos, estaba muy enfadada y alterada, preguntándome constantemente por qué tenía que tener una hija biológica. Se mordió el labio y continuó con dificultad: tía Linda, creo que Doris siente una gran hostilidad hacia la bebé. Además parece estar relacionada con gente bastante turbia. Deberías prestar más atención a la seguridad de la bebé últimamente. Le di las gracias y le di una palmadita en el hombro. El tiempo vuela. Ya han pasado 3 años desde que llegaste a la ciudad. Estás a punto de graduarte de la universidad, así que deberías centrarte en tus estudios. Doris ya tiene 18 años y debería ser capaz de pensar por sí misma. No debería ser tan sobreprotectora, necesita entender cómo funciona el mundo y asumir responsabilidades. Summer asintió con seriedad. La mirada de Doris cuando se fue ayer era escalofriante, maliciosa y siniestra. Por eso esa misma noche Bob y yo hicimos preparativos. En esta vida, nuestros caminos no debían cruzarse. Crecer como huérfanos no fue fácil, y yo nunca tuve la intención de vengarme de ella. El negocio de Bob ha crecido significativamente con los años, y la policía ha cooperado mucho. Cuando se enteraron de que mi hija estaba en peligro, agentes de civil ya patrullaban cerca de la entrada de la escuela hoy. Pero si se atreve a ponerle una mano encima a mi hija, le cortaré las garras y la haré pagar lo que se merece. Solo hay quienes roban a diario, no quienes se protegen contra los robos. Nadie esperaba que Doris engañara a mi hija para que se fuera con ella, usando el nombre de Summer. Se les ha ordenado a los policías de civil que no actúen contra Doris por ahora, siempre y cuando no le haga daño a mi hija. No me dejo intimidar. Apuesto a que cometerá un error mayor para poder castigarla con más severidad y hacerla pagar caro. Cuando el bebé se enteró de que su hermana Summer estaba herida, se puso tan ansioso que le sudaba la frente, instando a Doris a pedalear la bicicleta cada vez más rápido. Doris llevó al bebé a un lugar apartado, le tapó la boca con cinta adhesiva y se lo entregó. Cuando un hombre extraño apareció, agentes de paisano irrumpieron. La bebé estaba tan asustada que palideció. Cuando la recogí en la comisaría, me abrazó y rompió a llorar, y yo no pude evitar llorar también. Este precio vale la pena pagarlo. Si la niña hubiera sabido antes, sin duda lo habría delatado y no habrían podido atrapar a Doris con las manos en la masa. Con la ayuda de Doris, la policía interrogó urgentemente al hombre extraño, siguió las pistas y desmanteló una red de trata de personas, rescatando con éxito a varios niños que aún no habían sido trasladados. Cuando le dije a la bebé que su valentía había ayudado a la policía a salvar a varios niños, el miedo de su rostro desapareció, sus mejillas se sonrojaron y parecía tan orgullosa como una pequeña heroína. La siguiente vez que vi a Doris y a Summer fue en la sala del tribunal. Cuando Summer me vio, su rostro enrojeció de vergüenza y culpa, y no paraba de disculparse: tía Linda, lo siento muchísimo por la bebé. Sonreí magnánimamente: Summer, esto no es culpa tuya. Al vernos a Summer y a mí en la sala del tribunal, Doris palideció de ira: no eres mi hermana. No tengo una hermana que mande a la cárcel a la suya. Luego me gritó: y ya no eres mi madre. En cuanto tuviste a tu hija, dejaste de criarme. ¿Esa es la razón por la que intentaste secuestrar a mi hija? La miré con calma: sí, ella no debería existir en este mundo. Nadie nace para sacrificarse por los demás. Al oír esto, Doris se puso muy nerviosa,
acabo de cumplir 18 y ni siquiera secuestraron a tu hija. ¿Por qué no me dejas ir? ¿Por qué no te dejas ir para que puedas intentar traficar con ella otra vez? Mi tono fue gélido, mi bebé es lo más importante para mí, nadie puede tocarla. Mi hija finalmente Doris fue condenada a prisión por el delito de trata de menores. Escuché la sentencia del juez con expresión serena. En la vida anterior causaste mi muerte, en esta. Intentaste traficar con mi hija. Mi pequeña es el tesoro más preciado de Bob. Aunque Bob suele ser generoso y bondadoso, cuando se trata de su hija, jamás mostrará piedad. Aprobé tácitamente la venganza de Bob. Muchas cosas requieren el paso del tiempo para resolverse, y la venganza no es la excepción. 2 años después, en la cárcel de mujeres, Doris tuvo una discusión y accidentalmente, la empujaron al suelo, golpeándose la nuca. Al despertar, su inteligencia había retrocedido a la de una niña de 6 o 7 años. En verano, tras graduarse de la universidad, con la ayuda de nuestra pareja, emprendió su propio negocio. Ahora dirige una pequeña empresa de software en una ciudad con un futuro prometedor. Durante años ha usado el alias de huérfana de una zona de desastre para ayudar a muchos niños con ganas de aprender. Las personas amables y valientes merecen ser recompensadas. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Nadie nace para sacrificarse por los demás. Al oírme decir esto, Doris se puso muy nerviosa. Acabo de cumplir 18 y ni siquiera secuestraron a tu hija. ¿Por qué no me dejas ir? ¿Por qué no te dejas ir para que puedas intentar traficar con ella de nuevo la próxima vez? Mi tono era gélido. Mi bebé es mi límite. Nadie puede tocar a mi hija. Finalmente Doris fue condenada a prisión por el delito de tráfico de menores. Escuché la sentencia del juez con expresión serena. En la vida anterior causaste mi muerte. En esta vida intentaste traficar con mi hija. Mi hija es el tesoro más preciado de Bob. Aunque Bob suele ser generoso y bondadoso, cuando se trata de su hija, jamás mostrará piedad. Aprobé tácitamente la venganza de Bob. Muchas cosas necesitan tiempo para resolverse, y la venganza no es la excepción. 2 años después, en la cárcel de mujeres, Doris tuvo una discusión y accidentalmente, la empujaron al suelo, golpeándose la nuca. Al despertar, su inteligencia había retrocedido a la de una niña de 6 o 7 años. En verano, tras graduarse de la universidad, con la ayuda de nuestra pareja, emprendió su propio negocio. Ahora dirige una pequeña empresa de software en una ciudad con un futuro prometedor. Durante años ha usado el alias de huérfana de una zona de desastre para ayudar a muchos niños con ganas de aprender. Las personas amables y valientes merecen ser recompensadas. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Nadie nace para sacrificarse por los demás. Al oírme decir esto, Doris se puso muy nerviosa. Acabo de cumplir 18 y ni siquiera secuestraron a tu hija. ¿Por qué no me dejas ir? ¿Por qué no te dejas ir para que puedas intentar traficar con ella de nuevo la próxima vez? Mi tono era gélido. Mi bebé es mi límite. Nadie puede tocar a mi hija. Finalmente Doris fue condenada a prisión por el delito de tráfico de menores. Escuché la sentencia del juez con expresión serena. En la vida anterior causaste mi muerte. En esta vida intentaste traficar con mi hija. Mi hija es el tesoro más preciado de Bob. Aunque Bob suele ser generoso y bondadoso, cuando se trata de su hija, jamás mostrará piedad. Aprobé tácitamente la venganza de Bob. Muchas cosas necesitan tiempo para resolverse, y la venganza no es la excepción. 2 años después, en la cárcel de mujeres, Doris tuvo una discusión y accidentalmente, la empujaron al suelo, golpeándose la nuca. Al despertar, su inteligencia había retrocedido a la de una niña de 6 o 7 años. En verano, tras graduarse de la universidad, con la ayuda de nuestra pareja, emprendió su propio negocio. Ahora dirige una pequeña empresa de software en una ciudad con un futuro prometedor. Durante años ha usado el
alias de huérfana de una zona de desastre para ayudar a muchos niños con ganas de aprender. Las personas amables y valientes merecen ser recompensadas. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Ella ha usado un alias, haciéndose pasar por una huérfana de la zona del desastre, para ayudar a un niño tras otro que adora aprender. Las personas amables y valientes merecen ser recompensadas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Ella ha usado un alias, haciéndose pasar por una huérfana de la zona del desastre, para ayudar a un niño tras otro que adora aprender. Las personas amables y valientes merecen ser recompensadas. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.